Hola, ¿qué tal, mente creativa? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este nuevo video donde rápidamente te quiero mostrar cómo podemos instalar un paquete de idioma a Adobe Premiere para hacer el proceso de transcripción. Normalmente lo que la mayoría de editores hacemos es ir a ventana, obviamente abrir el panel de texto, y cuando ya tenemos nuestro audio seleccionado le damos en transcribir secuencia y luego acá elegimos el idioma. En este caso yo tengo instalado el inglés y también tengo el español, pero si quisiera añadir cualquiera de estos otros, yo puedo dar clic acá en esta nube y automáticamente va a empezar a hacer el proceso de instalación de este nuevo idioma que no tengo instalado en este momento. Voy a darle la pista de audio 1 y voy a darle transcribir. Entonces va a aparecer acá esta opción de que se está instalando. En algunas veces me ha dado ciertos errores donde este proceso de instalación no se completa desde acá al 100%. Entonces no se instala ese paquete de ese idioma. Y es frustrante porque no vemos el avance de esta barrita llenándose. Y lo que podemos hacer es instalarlo de otra manera. Podemos cancelarlo desde acá. Y vamos a ir a la aplicación de Creative Cloud. Vamos acá a todas las aplicaciones. Vamos acá a Premiere. A estos tres puntitos. Vamos a complementos. Y como podemos ver acá me aparece el avance de instalación de ese idioma que estoy instalando. Aquí lleva un avance de 9%. Es bastante lento. Pero si en algún caso desde Premiere te llegase a dar algún tipo de problema de que no avanza y simplemente se queda detenido por mucho rato, que ya eso no es normal, entonces podemos hacerlo desde la aplicación de Creative Cloud en complemento y acá podemos darle añadir. Incluso yo puedo cancelar esto desde acá, simplemente se va a detener ese proceso de instalación y una vez que ya lo tengamos instalado desde aquí, simplemente le vamos a dar en listo y ya podemos ir a Adobe Premiere y nos va a aparecer acá ya el lenguaje nuevo que recién instalamos. Con esto llego al final de este video. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Si es así, déjame saberlo en los comentarios. Y si tienes alguna duda o pregunta, recuerda que también lo puedes hacer a través de la bandeja de comentarios. Me despido y te espero en un siguiente video más.